Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Uno de los espectáculos más satisfactorios es ver cómo el ser humano ha progresado moralmente. Hace no mucho tiempo, por ejemplo, y desde tiempo inmemorial, la esclavitud era vista como algo perfectamente normal, como lo eran la pena capital, la tortura, la persecución de los diferentes por lo que fuera, color de piel, religión, nacionalidad, idioma, aspecto físico, discapacidad, preferencias sexuales minoritarias, gustos musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Cierto que hay quienes se niegan a ver estos avances y gustan de pintar un retrato elogioso y luminoso del pasado, como una época más habitable, donde se vivía más cerca de la naturaleza y cosas así. Seguramente porque quienes gustan de pensarlo así imaginan que si hubieran vivido, digamos, en la antigua Roma, habrían sido parte de la élite dominante, patricios con una villa en alguna provincia conquistada, con multitud de esclavos para servirlas. No se ven como posibles esclavos, golpeados, abusados, violados y anulados como seres humanos. Y de otra parte, esos mismos nostálgicos de un pasado alternativo que nunca fue, suelen ser ferozmente críticos con el presente. Al trabajo lo llaman esclavitud, a la vocación la llaman alienación. Ay de ti si te gusta lo que haces o si votas en las elecciones, cuando la democracia, dicen, es una simulación y todo es manipulación, odio a las mayorías, compincheo para la masacre de todos. Estábamos mejor cuando había tiranos. El presente les repele enormemente y se niegan a ver lo bueno que pueda tener so pretexto de que no es perfecto. Y no es perfecto. La realidad es que el presente no es tan aterrador si lo comparamos con ese lugar horrendo que es el pasado desde el punto de vista moral o de respeto a los derechos humanos, de la bondad, la solidaridad o la tolerancia, conceptos que simplemente no existían antes de mediados del siglo XVIII. Y todo esto sin contar los avances en la calidad de vida, la sanidad, la medicina, las comunicaciones, la educación, los transportes, la lucha contra los elementos, la electricidad y todo eso que hoy nos permite vivir infinitamente mejor que nuestros ancestros y hasta ver vídeos en YouTube. Y nos permite quejarnos más y con menos miedo, claro. Porque mire, ese mismo enfoque combativo, sonoro y lleno de aspavientos que suele adornar las protestas, muchas de ellas legítimas y compartibles, no me malentienda usted, hace pocos siglos lo habría condenado a usted a muerte sin miramientos y probablemente en el mismo lugar. Le pongo solo un ejemplo. Vamos a mediados del siglo XV y usted ha decidido manifestarse en son de protesta porque el río Arno está hecho un puto asco. Se cuela a las salas del Palacio de Florencia donde Cosme o Cosimo de Medici está creando su gran colección de arte y se dirige al nacimiento de Venus de Botticelli que Cosme comisionó y financió. Tendría usted un pequeño problema. El tomate no ha llegado aún a Italia. Sería llevado a la península por Leonor de Toledo 100 años después, cuando fue a Florencia a casarse precisamente con un nieto de un sobrino de don Cosme de Medici. Y tampoco hay patatas o papas, pues las primeras llegarían a Italia en 1565, cuando Felipe II le mandó unas al Papa Pío IV y a los italianos les pareció una tuberosa muy fea. Ni que decir que los pegamentos a base de cianoacrilatos están en un futuro lejanísimo, casi de ciencia ficción. Así que usted opta por llevar oculta una herbolata, plato común en la época hecho con hierbas y queso. Se planta frente al cuadro de Botticelli y le lanza su herbolata mientras grita alguna consigna antecesora de Greta Thunberg y en italiano, por supuesto. ¿Sale usted en los diarios? Pues no hay. ¿Adquiere fans en las redes sociales? Pues no hay ni redes sociales ni fans. ¿Lo defiende una constelación de ONGs? No hay ni una. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que uno de los guardias de Cosme o Cosimo de Medici ha decidido que antes de que a usted se le ocurra hacer otra cosa hay que pararlo, lo que hace atravesándolo a usted con su albarda como si fuera una aceituna de aperitivo. Fin del asunto. La diferencia entre las protestas por la contaminación en el siglo XV y hoy parece clarísima, ¿no? Tenemos claro que la pena capital era en el pasado tan común como cantar bajo la ducha. Ahora, porque antes no había duchas, claro, y no sé si la gente cantaba. Hoy la pena capital está fuera de la mayoría de las legislaciones del mundo y solo la mantienen 55 países, entre ellos los que se rigen por la ley islámica, donde, por cierto, lo de cantar todavía puede acarrear graves penas, incluso la de muerte. Apenas en 2020, el cantante nigeriano Yahya Sharif Aminu compartió en un grupo de WhatsApp una canción interpretada por él mismo que fue considerada blasfema por sus vecinos. Primero recibió amenazas, su casa familiar fue quemada el 4 de marzo y el cantante fue detenido. El 10 de agosto de 2020, un tribunal islámico de la Sharia lo condenó a muerte por ahorcamiento. Hasta hoy, que grabamos esto, sigue la lucha para impedir su ejecución. El pasado agosto de 2023,
una corte nigeriana rechazó su apelación que llevará ahora al Supremo nigeriano, mientras el Parlamento Europeo sigue abogando por su liberación. Pero no es solo la pena capital la que dominaba el pasado, agravaba el problema la brutalidad con la que se llevaba a cabo en las más diversas formas. Y si usted es de naturaleza delicada, propenso a pasarlo mal ante realidades desagradables, yo le recomiendo que deje este video a un lado y se vaya a ver uno de gatitos. Hay uno de un gatito que hace ruiditos al beber leche de una cuchara y que varios músicos usaron como base para una jam session de locura. Abajo le pongo el enlace. Matar a un ser humano no es fácil. El cuerpo humano está diseñado para resistir mucho, cosa que ha sido, por desgracia, la felicidad de torturadores y psicópatas a lo largo de la historia. Sin ser exhaustivos y aclarando que algunos métodos tampoco los vamos a contar porque no somos de piedra, una persona podía ser sentenciada a ser aplastada por un elefante o por una serie de pesos crecientes después de meterlo entre dos tablas. También podía ser hervida viva, en agua o en aceite, procedimiento que podía durar hasta 2 horas y que Enrique VIII legisló que fuera la forma adecuada de castigar a quienes cometían asesinatos usando veneno. Esta práctica se usó también en Escocia y en el Sacro Imperio Romano, donde todavía se exhibe el caldero de ejecuciones en la ciudad de Deventer en los Países Bajos. En Japón, el legendario shogun Toyotomi Hideyoshi también hirvió a delincuentes y la práctica se encuentra en la India y en pleno siglo XX fue utilizada por la guerrilla peruana de Sendero Luminoso y por el Daesh, además de los cárteles mexicanos de la droga. La pena capital también podía llevarse a cabo haciendo que el reo fuera devorado por diversos animales, desde pequeños ratones o ratas hasta leones, eviscerándolo lentamente, dejándolo morir en una jaula colgada en público o casi de manera piadosa, decapitándolo. Y digo piadosa siempre y cuando el verdugo fuera bueno en su tarea, porque en muchas ocasiones el proceso implicaba varios golpes con la espada o el hacha. La idea es escalofriante. Tan escalofriante como la práctica que dio su nombre a Vlad Dracul o Vlad Tepes, el inspirador del Drácula de Bram Stoker. Este príncipe de Valaquia entre 1448 y 1477 usaba como método preferencial contra sus enemigos el empalamiento, que consiste en atravesar a una persona desde el ano hasta la boca o el cuello con un afilado poste. Tepes significa precisamente el empalador. Hay que decir además que en otros casos la ejecución era un mero sacrificio humano para mantener contento al dios de la sociedad en cuestión. En la Biblia, por ejemplo, Jefté, líder hebreo, a cambio de que Dios le diera el triunfo sobre los amonitas, prometió sacrificar en holocausto, es decir, quemándola, a la primera persona que lo saludara al volver a casa, que resultó ser su hija, la cual fue debidamente sacrificada con todo el dolor de su corazón. Muchas sociedades del pasado hicieron sacrificios humanos considerando que el bienestar y la benevolencia de los dioses valían más que la vida de sus congéneres: mongoles, egipcios, indios, cartagineses, romanos, celtas, pueblos bálticos, germánicos y eslavos, todas las culturas orientales, mayas, aztecas, incas, etcétera, etcétera. Pero el sacrificio humano ya no se practica regularmente, algún caso habrá. Mientras, la mayoría de los países que siguen manteniendo la pena de muerte como castigo en sus legislaciones ya no utilizan métodos brutales como los mencionados, sino otros que se consideran más humanitarios, como las inyecciones letales, que en China, por ejemplo, sustituyen cada vez más a los pelotones de fusilamiento y al tiro en la nuca, y que son administradas en furgonetas que recorren el país yendo a donde sean requeridas por los jueces para ejecutar a gente como rebeldes armados, gente que pone en peligro la seguridad pública como los incendiarios, violadores de menores de 14 años, traficantes de drogas, sobornadores y malversadores, gente que roba tesoros culturales y, sobre todo, corruptos. Solo los países islámicos conservan penas como la lapidación, una forma especialmente horrible de morir. Pero la brutalidad y muchas veces la tontería se encontraban presentes en todo tipo de castigos, no solo para acabar con la vida del condenado. La humillación era un castigo frecuente, como lo evidencian los cepos, donde se inmovilizaba a una persona dejándola a merced de las ocurrencias de sus vecinos, que así lo podían insultar, escupir o arrojarle todo tipo de objetos y sustancias, incluso procedentes de sus propios cuerpos. La llamada Scold's Bridle, o brida de regañona, era un instrumento que humillaba a la vez que limitaba. Se usaba para callar a las mujeres que se consideraban regañonas, chismosas o simplemente que hablaban demasiado, pues se consideraba que el silencio era una gran virtud femenina. La brida era una serie de tiras de hierro con distintas formas y decoraciones, a veces incluso en forma de demonio,
pero cuyo principal elemento era una proyección que oprimía la lengua de la mujer, impidiéndole hablar, incluso con pinchos para perforársela si lo intentaba. Otra opción para las mujeres, curiosamente, que se salían de su papel asignado, era el violín de la arpía, una especie de cepo portátil que inmovilizaba las manos y a veces los pies de la condenada, sosteniéndolos contra su cuello. Estos aparatos se siguen vendiendo ahora, pero para el disfrute sexual de personas que tienen esos gustos. Las marcas, a hierro candente o tatuadas o al menos utilizadas obligatoriamente en la ropa, como la A de adúltera de la novela La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, o la estrella amarilla que llevaban los judíos en la Alemania nazi, eran también comunes. Y de gran antigüedad, sancionada por los dioses de distintas religiones, la amputación de manos, pies, brazos, piernas, orejas o narices, que eran castigos de humillación permanente, precedidos del brutal procedimiento al que no todos los condenados sobrevivían. De hecho, se considera o se cree que las narices mutiladas en muchas estatuas del pasado han sido formas de denostar a los representados como si se les amputaran las narices. Otros piensan que el asunto es sobre todo producto de mero vandalismo. Pero en el mundo real, en el antiguo Egipto, cerca de lo que hoy es Gaza, se instaló una ciudad amurallada llamada Rinocolura, nariz cortada, una colonia penal de ladrones a los que se les cortaban las narices primero y se les lanzaba a la ciudad para que se hicieran líos entre ellos y se organizaran como pudieran sin que nadie se ocupara más de ellos. Y si alguno escapaba, era fácil reconocerlo y devolverlo. Entre los antiguos aztecas, dos elementos eran clave para el castigo: el chile y las espinas de maguey, una planta suculenta desértica. A los niños desobedientes se les hacía aspirar el humo de chiles quemados, mientras que a los que lloraban se les untaban hierbas amargas en la boca y a los mentirosos se les perforaba la lengua con espinas de maguey que se clavaban también en otras partes del cuerpo para otras faltas. Sí, también allí. La barbarie de los castigos no se limitaba a los seres humanos, por supuesto. En 1394, por ejemplo, un cerdo francés fue colgado por sacrílego. Se había comido una hostia consagrada. Y es que para castigos las religiones tienen primacía. El Islam es menos creativo que otras, ya que sus castigos son sencillos: la muerte, ahorcamiento, lapidación o crucifixión, amputación de alguna parte del cuerpo, latigazos o destierro. Básicamente eso cubre todo su sistema punitivo. Pero el Islam, como el cristianismo, tiene sus inicios en la Biblia, que es verdaderamente un libro de horrores teológicos. Cuando uno piensa en lo terriblemente cruel que puede ser un ser humano con sus congéneres, se puede preguntar si no habría sido muy benéfico para la especie que lo hubiera creado, por ejemplo, un ser superior, todopoderoso, bondadoso y que lo supiera todo. Que hubiera dotado a nuestra especie con un manual del universo que contuviera la sabiduría moral y científica necesaria para vivir una vida más desahogada, con menos sobresaltos y miedos, más larga y productiva y sobre todo menos dolorosa. ¿Se lo imaginan? Un Dios que crea, porque no tiene que escribirlo así sentándose con papel y pluma, crea un libro con toda la información sobre astronomía, geología, matemáticas, biología, genética, física, química, fisiología, farmacología, derecho, historia y demás disciplinas, una especie de Wikipedia celestial. Y como volumen compañero, un breviario de moral que dijera: no es bueno matar, no es bueno torturar, todos los seres humanos son iguales, respeta a todos, no tortures, no esclavices, no hagas menos a la mujer, no discrimines a otras personas, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Usted no puede negar que un libro así nos habría ahorrado muchísimos sinsabores y muchísimas escenas terroríficas. Sin embargo, a mí, que fui criado católico y empecé a hacer senderismo o excursionismo con el Opus Dei, que tenía la iglesia literalmente cruzando la calle al salir de la puerta de mi casa, lo que me dieron como libro sagrado fue la Biblia. Y me dijeron que allí estaba toda la sabiduría del Creador del universo, nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso Señor de cuanto existe, existió y existirá. Y yo leía la Biblia y decía: ¿cómo es posible que quienes mantienen las creencias de las religiones derivadas de la Biblia, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, con todas sus variantes, además cada uno de ellos, no vean algunas ligeras contradicciones que yo pensaría que cualquiera puede detectar en cuanto comienza la lectura de ese libro? Contradicciones que parecen denunciar a gritos que su calidad de obra divina es
enormemente cuestionable. Un paréntesis importante. Muchas personas, y muchas de las que comentan en este canal, eluden enfrentar lo que dice la Biblia con el argumento de que este libro no debe tomarse literalmente, sino que debe ser interpretado. Esto presupone, sin demostrarlo por supuesto, que la deidad que inspiró lo que está escrito en la Biblia decidió ponerla en clave. No podemos negar que sería muy extraño que un Dios optara por comunicarse con sus criaturas en clave, sobre todo cuando las interpretaciones de esa clave pueden ser y son enormemente diversas e incluso contradictorias. Y cuando las contradicciones en las interpretaciones llevan a atrocidades como las persecuciones contra diversos herejes que ha llevado el cristianismo, se pregunta uno, ¿cómo saber cuál es la interpretación correcta si la propia deidad no ha puesto al alcance de sus creyentes el libro de claves, el manual de descodificación? En realidad, basta creer intensamente para aceptar una interpretación sin pensarlo demasiado. Pero no se debería olvidar que hay otras muchas. Esto lo hemos visto cuando hicimos un breve y somero repaso de los evangelios, así que ahora vamos atrás a la Biblia antes de Cristo, al Antiguo Testamento, donde pensándolo incluso muy poco, hay cosas muy raras. Y la coartada de la interpretación, la verdad, no lleva a ningún lado y no tiene bases como para ser aceptada. La Biblia originalmente fue escrita en hebreo con algunas partes o comentarios en arameo, pero ni el hebreo original de algunos siglos antes de la era común se ha mantenido tal cual al paso de los siglos, ni el arameo se entiende claramente hoy. Lo que hoy tenemos, salvo que usted aprenda hebreo por supuesto, son traducciones hechas a lo largo de la historia y a partir de textos que no siempre eran coherentes entre sí. El Antiguo Testamento es como una de esas colchas de retazos o de patchwork que hacían las abuelas, con trozos tomados de aquí y de allá, un trozo de un pantalón, un trozo de un tapiz de un sofá, versiones diversas y pasajes que aparecen en algunos libros pero no en otros, y con palabras de significado variable, especialmente a la hora de traducir. Pero es lo que tenemos. Y para efectos de este modesto recorrido por el Antiguo Testamento, por algunas partes del Antiguo Testamento, vamos a utilizar la traducción argentina de 1990, porque es la que tiene en su página web el Vaticano. El ser humano nace a pocos versículos de que lo castiguen. Creado en Génesis 2, capítulo 7, 10 versículos más adelante Dios le prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y 14 versículos después Adán y Eva comen del árbol. Lo cual no es raro, diría uno. Poner la tentación al alcance de unos niños, de gente sin malicia ni experiencia recién creada, es poco astuto. Lo sabe uno si ha sido padre. Y lo debería saber mejor si uno lo sabe todo y por lo tanto sabe que sus criaturas van a infringir la prohibición, porque si no lo sabe, pues no es Dios. El castigo es inmediato y brutal: parto con dolor y sumisión para la mujer, trabajos forzados para el hombre, y ambos son expulsados del jardín que un capítulo atrás se les había entregado. Pero los castigos del Dios bíblico, que aparece un tanto atrabiliario, son así. En el capítulo 6 del libro del Génesis ahoga a toda la humanidad por hallarlos malvados. Incluso los niños, los bebés recién nacidos, malvados todos, salvando solo a Noé, su esposa, hijos y nueras. Sería la masacre más atroz de la historia si hubiera ocurrido, que por suerte nada de lo que conocemos de nuestro planeta y su historia indica que haya ocurrido. Pero para castigos, el del diluvio universal es el más terrible que puede imaginar usted. Y no pasan 3 capítulos más cuando el mismo Dios decide que todos los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra son pecadores, con la excepción de Lot, su esposa y sus 2 hijas. Hizo que estos huyeran antes de que Dios lanzara azufre y fuego sobre las 2 ciudades, todos sus habitantes y la vegetación del suelo. Y nuevamente usted podría decir que quizás los niños, los perros, las gallinas o los corderos de Sodoma y Gomorra no tenían culpa. Pero usted se pondría a discutir con un Dios capaz de tal ira, si incluso convirtió a la mujer de Lot en sal por atreverse a volver la mirada para ver la destrucción de las ciudades. Mejor no. Y hablando de la destrucción de ciudades con todo e inocentes, la destrucción de Jericó se hizo así. Dice el libro de Josué, capítulo 6, versículo 21. Luego consagraron al exterminio todo lo que había en ella, pasando al filo de la espada a hombres y mujeres, niños y ancianos, vacas, ovejas y asnos. Mujeres, niños, ancianos, vacas, ovejas y asnos. ¿No es un poco exagerado? Que no voy a decir yo que en el pasado no fuera esto lo normal al tomar una ciudad, acabar con todos. En muchos casos previa tortura o violación, pero que esto sea condonado por un Dios amoroso es una cierta contradicción.
sobre todo porque en otros momentos de la Biblia hace lo mismo con las ciudades de Heshbón y Basán, mientras que ordena que se mate a todos los midianitas, menos a las vírgenes, a las que se deberá tomar como esclavas sexuales. Así la esclavitud también muy bien allí, ¿eh? Es el mismo Dios que en el Levítico 26 amenaza: pero si no me obedecen y no cumplen todos estos mandamientos, si desprecian mis preceptos y muestran aversión por mis leyes, si dejan de practicar mis mandamientos y quebrantan mi alianza, yo a mi vez los trataré de la misma manera. Haré que el terror los domine, la debilidad y la fiebre que consumen los ojos y desgasta la vida. En vano plantarán sus semillas porque las comerán sus enemigos. Enviaré contra ustedes las fieras del campo para que les arrebaten a sus hijos y exterminen su ganado. Ellas las diezmarán y los caminos de ustedes quedarán desiertos. Y si a pesar de eso no me obedecen y continúan contrariándome, yo los trataré con indignación y los reprenderé severamente 7 veces más a causa de sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y de sus hijas. Comerán la carne de sus hijos y de sus hijas. Es absolutamente escalofriante. Corresponde a una forma de ser que hoy cualquiera de nosotros, incluso el máximo creyente, hallaría brutal, inaceptable y condenable, y tendría problemas para interpretarla de modo amable. Pero entonces, ¿es que Dios era menos moral que nosotros hoy? ¿Por qué Dios no habló de libertad, de inteligencia, de ciencia, de derechos humanos, de libertad y de tolerancia? Lo más probable, y esto debería tener que admitirlo hasta el más fervoroso creyente, quien habla así en los libros sagrados, no es un Dios. Son los seres humanos que se inventaron a un Dios a la medida de sus vicios, de sus pasiones, de su tiempo y lugar, incluso de su crueldad. Porque de otro modo, si crees que esas son órdenes y palabras precisas de Dios, los verdaderos cristianos deberían, por ejemplo, hacer lo siguiente con los hijos desobedientes que luego se van de cervezas con los amigos. Dice en el Deuteronomio capítulo 21. Si un hombre tiene un hijo indócil y rebelde que desobedece a su padre y a su madre y no les hace caso cuando ellos lo reprenden, su padre y su madre lo presentarán ante los ancianos del lugar en la puerta de la ciudad. Y dirán a los ancianos: este hijo nuestro es indócil y rebelde, no quiere obedecernos y es un libertino y un borracho. Entonces todos los habitantes de su ciudad lo matarán a pedradas. Así harás desaparecer el mal entre ustedes y todo Israel, cuando se entere, sentirá temor. Hombre, sí sentirá temor. Que me fui una noche de copas, una noche loca, y me apedreé a todo el pueblo. Estas pequeñas muestras, en modo alguno exhaustivas, resaltan que sin duda hemos avanzado mucho como sociedades, pese al cinismo de algunos que hoy se sienten más oprimidos que una mujer en el Israel bíblico, menos libres que un esclavo romano con trabajo temporal de gladiador. El trabajo de gladiador casi siempre era de contrato temporal, y más explotados que un niño trabajando en una textilera de la Revolución Industrial. Miren, hoy puede haber horrores escalofriantes en el mundo, pero sin duda alguna son menos que en el pasado, y no los vemos como algo normal, sino como lacras a perseguir, a denunciar, a erradicar. Los monarcas saudíes ya ni siquiera azotan a sus reos en público pese a lo que diga la Sharia, sino que intentan ocultar la aplicación de la pena. La tortura o la esclavitud están cada vez más siendo denunciadas y condenadas, y los espacios para practicarlas se reducen. Los más brutales tratamientos para los presos políticos, como encerrarlos en mazmorras oscuras sin comida ni agua, acompañados de cuerpos en descomposición y alimañas hambrientas, por poner un ejemplo que nos provoca escalofríos en los escalofríos, no son hoy nada que sancione ningún juez en el mundo. Pero en el terreno de los castigos la pregunta siempre es: ¿funcionan? Dejemos de lado la satisfacción sádica del verdugo, del policía corrupto, del tirano enloquecido como un Calígula que lanza a sus adversarios a los leones. Pensemos en que todo castigo tiene dos objetivos. El primero es ajustar cuentas con el infractor. Desde el ojo por ojo y diente por diente del Código de Hammurabi, la idea es que el daño causado por el delincuente sea retribuido de manera equitativa. El segundo, por supuesto, es prevenir la repetición del delito, ya sea por el propio delincuente castigado, obviamente si no lo habían sentenciado a pena de muerte y se le liberaba, o por otros posibles infractores. Para muchas personas, la justicia del castigo o pena no es sino una expresión de la venganza.
El júbilo expresado por muchos ante la mano dura en casos como el mandato del presidente Nayib Bukele en El Salvador o la idea de encerrarlos y tirar la llave en los Estados Unidos es meramente una expresión de venganza. Es decir, la búsqueda de obtener la satisfacción del sufrimiento de aquellos que a su vez nos han provocado sufrimiento. En general, claro, la venganza no sirve más que para eso, para darle una satisfacción a quien ha sido agraviado o se ha sentido agraviado, incluso en tercera persona. Pero socialmente la venganza, el linchamiento, el ponerse a la altura del delincuente no resulta una buena estrategia. Acaba mandando el mensaje de lo que él hace está mal, así que lo haré yo también. Y eso anula la autoridad moral de la sociedad para abordar el problema de la delincuencia. Dejemos de lado también los extremos de psicópatas crueles e irredimibles a los que probablemente haya que mantener apartados de la sociedad para siempre, no como castigo, sino simplemente para evitar que actúen contra sus congéneres. Pero en general, el debate sobre cómo tratar a un infractor se da entre la idea del castigo y la de la rehabilitación. E igualmente, en general, la gente tiende a posicionarse a favor o en contra de una u otra opción, sobre todo en términos de la experiencia del reo. O castigo o rehabilitación. Mucha gente siente que rehabilitarlo es darle un beneficio a cambio del daño que ha hecho a la sociedad, hasta que se habla de números. En términos de costo-beneficio, de reincidencia y de inversión de la sociedad en el tratamiento de los delincuentes, la rehabilitación parece dar mejores resultados, sobre todo porque tiende a reducir la reincidencia y si implica un castigo, que ese castigo no sea excesivo. En países que se centran en la rehabilitación, como Noruega, la reincidencia es del 25% de los reos a los 5 años de salir de prisión, mientras que en el Reino Unido, donde se favorece más la idea del castigo y hay la mayor población carcelaria de Europa, la reincidencia es del 50% al año de salir libres. Pero la existencia misma de este debate subraya lo que señalábamos al principio. Hay un enorme progreso moral. Nadie en el medievo, en la China imperial, en el Japón de los shogunes o en la gran Tenochtitlán se detenía siquiera a pensar en la posibilidad de un trato más benevolente a los delincuentes que el ojo por ojo y el diente por diente. La idea misma de la rehabilitación de los delincuentes es enormemente moderna. La propuesta de buscar las causas de sus acciones, falta de formación educativa, drogas, ambiente social negativo, hambre, más allá de considerar los pecadores y malvados, que sin duda los hay. Los castigos rigurosos, la mano dura que tanto aplauden muchos por su parte, suele generar rencores y deseos de venganza que hacen a los prisioneros mucho más peligrosos y antisociales cuando finalmente salen en libertad, con lo cual el sistema se derrota a sí mismo. Y mire, cualquiera de ustedes que haya sido un niño maltratado o que conozca niños maltratados sabe que el rencor es más que el arrepentimiento cuando una falta conlleva una paliza excesiva. El castigo brutal es tan inútil como la impunidad absoluta. El ejemplo de la pena capital allí es importante. La existencia y aplicación de la pena de muerte o de largas penas de prisión no son elementos disuasorios, como se puede ver en las cifras de delincuencia de países como Estados Unidos, con la población carcelaria proporcionalmente más numerosa del mundo, o las ejecuciones en China, que es el país que más personas ejecuta cada año. Pero de lo que no hay duda es de que los dioses y sus enseñanzas, sus castigos brutales y sin matices, sin piedad alguna, parecen haber sido superados en general por la evolución cultural del ser humano. Y entonces la pregunta es si el Dios cristiano al que muchos adoran hoy en día, en el que dicen creer, es el Dios de la bondad o el del infierno, el del perdón o el del castigo, el de la publicidad actual o el que nos ofrece un catálogo de errores incesantes, nada más abrimos una Biblia. Porque claro, si Dios ha evolucionado, si ha cambiado, si se ha pasado de donde estaba al bando de los derechos humanos y la comprensión de las debilidades humanas, el mensaje es que el Dios de la Biblia, el Dios de hace unos 3000 años, era imperfecto, ignorante, primitivo y brutal y cruel, y que ha cambiado para ser un mejor Dios. Lo cual va en contra de la definición misma de Dios como un ser omnisciente, omnipresente y omnibenevolente, en contra de todo lo que nos enseñan en el catecismo y en la repetitiva cháchara evangélica de la misa, los servicios y la prédica callejera de toda suerte de cristianos de los más variados colores. De lo que los creyentes y quienes venden las creencias no parecen darse cuenta es que su realidad demuestra claramente que su Dios era una creación humana, no un demiurgo perfecto, un retrato de los seres humanos poderosos del pasado, reyes, emperadores, señores de la guerra, ignorantes pero eficientes en el campo de batalla y en las luchas cortesanas, pero al final malas personas. Un Dios para una época que ya no está, porque hoy somos mejores que quienes diseñaron a los dioses brutales que hemos heredado. Y sobre todo, porque sabemos
que podemos seguir siendo mejores, podemos evolucionar, podemos ser moralmente menos despreciables de lo que somos todavía hoy, podemos mejorar el mundo y exterminar muchísimas de nuestras barbaridades. Pero para ello es indispensable dejar atrás el pasado, con su crueldad, con su desprecio al ser humano, con su insensibilidad al dolor ajeno y con sus dioses genocidas y arrogantes. ¿No cree usted?